Bienvenidos a este video donde hablaremos de administración de base de datos en cuanto al tema de configuración y administración del espacio en disco. Estamos utilizando una base de datos en el SQL Server en la cual identificamos los archivos de datos que contienen datos y otros objetos tales como tablas, índices, procedimientos almacenados, vistas. Estos archivos de datos también los podemos agrupar o haciendo grupos de archivos, también para su asignación y administración. Y también contamos con los archivos de registro que contienen la información necesaria para recuperar las transacciones de la base de datos. Cuando hacemos la creación de nuestra base de datos, tenemos identificados plenamente los archivos de datos primarios y de registro. En estos incluyen en el primario incluye información de inicio de la base de datos y apunta los demás archivos de la misma. En los archivos secundarios ya también son archivos de datos opcionales donde el usuario puede hacer su propia definición y podemos distribuir los datos en diferentes locaciones utilizando una trayectoria diferente. Y en los registros de transacciones son archivos de características LDF. Ahí podemos tener lo que son registrado las transacciones de nuestra base de datos, ¿sí? De hecho, cuando hacemos la creación de nuestra base de datos, pues ahí aparece nuestro nombre de base de datos, como la identificamos, tanto nombre lógico como físico, tanto del archivo primario como del archivo de log, el archivo que tiene también las características de el archivo primario MDF y el archivo de transacciones LDF, ¿sí? En este caso, pues ahí observan como la ruta de donde lo identifica, donde lo tiene localizado, la ruta de default. En este caso, pues le estamos agregando a esa base de datos ese nombre y estamos considerando dónde está un archivo primario y un archivo de transacciones. Recordemos también que los archivos de datos también se van clasificando y organizando por páginas. Estas páginas están numeradas secuencialmente y comienzan como los arreglos desde la posición 0. Estos archivos de datos también tienen un identificador único para identificar esa página de la base de datos y se requiere de algún identificador de archivo y de ese número de página. Los grupos de archivos o file groups también son una herramienta muy útil, dado que podemos tener ahí en ellos un almacenamiento el cual podamos nosotros administrarlo o asignarle y realizar una ubicación de datos que nosotros podamos controlar o hacerlo más eficiente. Esos grupos definidos los define el usuario y puede establecer con ellos pues la trayectoria y la ruta y lo que podemos elegir como más útiles o que de más movimiento que tengamos en nuestra base de datos y que por su necesidad pues tengamos que tener en una locación establecida. Antes de utilizar también las herramientas que tiene para los file stream, que son grupos de archivos también especiales que contienen los directorios del sistema de archivos en vez de los propios archivos, y también cuando se utilizan para datos no estructurados como documentos o imágenes. En este caso tenemos que nuestro servidor tiene que tener las características para poder trabajar con esa propiedad. Entonces estoy aquí mostrando una imagen donde viene el SQL Configuration Manager, y en los servicios que corresponden a SQL Server constatamos o verificamos que la opción o la pestaña que corresponde al file stream esté con permiso, que esté habilitada para que pueda permitir ese tipo de características. Entonces es importante que antes de comenzar a hacer la práctica con estas bondades, pues tengamos en cuenta que debe estar disponible o habilitado esas opciones. Bien, en este caso vamos a crear una base de datos y vamos a identificar plenamente los file groups. En este caso nuestra base de datos se llama MyDB y ahí identificamos el archivo primario con su trayectoria personalizada en extensión MDF, ¿sí? Y aquí estamos creando los grupos. En este caso estamos creando un primer grupo
también le estamos dando una locación en el archivo de una trayectoria de datos de la carpeta bases grupos, y ahí observen cómo la extensión NDF que refiere a un archivo secundario, mientras el primario lo tenemos identificado plenamente con MDF. Este otro grupo se identifica como un archivo secundario también con sus parámetros, con su tamaño, máximo tamaño y crecimiento, ¿sí? Otro elemento también similar lo estamos ahí considerando también como un archivo secundario, y aquí estamos creando el grupo para permitir aquellos tipo de datos especiales file stream, donde ahí se genera un grupo especial para manejarle a ellos las características de file stream. El logomp, que es el que ya habíamos visto anteriormente en capítulos anteriores, pues es las características que va a tener el archivo de log. Si recuerdan, pues tiene más la extensión LDF que permite manejarlo así. En el caso del grupo que nosotros tenemos, el grupo 1, lo vamos a poner para que sea el grupo de default, ¿sí? Y ya cuando vemos las propiedades de la base de datos cuando fue creada, ahí vemos donde tenemos el archivo primario, el grupo que le hicimos para los file stream, el grupo 1 y el grupo 2, que son también un grupo especial, y el de transacciones, el punto log o el archivo con extensión LDF, ¿sí? Ahí vemos cómo están clasificados los porcentajes que le puse de crecimiento, máximo crecimiento, y pues los nombres con los que referimos directamente lo vamos a referir a nivel sistema operativo, ¿sí? Ahí lo vemos, cada una de esas columnas que nos trae la información que estamos analizando aquí, ¿sí? El nombre de lógico de la base de datos, el tipo de archivo, tipo de documento que estamos viendo, si es un file group, o si es personalizado, el tamaño que tiene y los demás parámetros que ya los habíamos visto anteriormente. Bien, ya cuando creamos elementos, objetos sobre la tabla, ya podemos elegir hacia qué grupo lo queremos personalizar. Por ejemplo, esta tabla llamada mi tabla está siendo puesta en el grupo 1. Ahí si te fijas dice que va a crear la tabla y dice on my database file group 1. Nos está diciendo que va a indicar que esa tabla la va a alojar en ese grupo de file group, en ese grupo de archivos. Bien, y el punto de los file stream, te repito que hay que tener en cuenta esa habilitación. Aquí también tenemos un ejemplo en el cual creamos una tabla. En el primer caso teníamos una tabla con un valor entero para la llave primaria. Sin embargo, también a veces en ocasiones tenemos que identificar, utilizar la función de nuevo identificador con los parámetros que tiene ahí la columna A, de identificador único, que no sea nulo y que considere la formulación automática del folio. Bien, ya a nivel sistema operativo, cuando se ejecutan estas operaciones, el nivel sistema operativo se ve en las carpetas correspondientes los archivos, tanto el primario, el de los secundarios, los de log. Los archivos o grupos file stream también tienen sus características especiales que habíamos visto en las lecciones por ahí de la teoría. Bien, y ahí en las propiedades de los grupos de la base de datos se ve donde están clasificados cada uno de ellos. Bien, vamos a ver la práctica.